conferencia del profesor Jovenaucardo Chicangana, Imágenes Europeas Tempranas sobre el Nuevo Mundo. Jovenaucardo es doctor y magíster en Historia de la Universidad Federal Fluminense en Brasil e historiador de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y es director e investigador senior del Grupo de Investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura de la misma universidad. Es miembro del Grupo Interinstitucional Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones y del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Departamento de Antioquia. Entre sus temas de investigación principales se cuentan la pintura colonial de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, siglos XVII y XIX, la representación del indio en las artes visuales europeas de los siglos XV al XVII y la iconografía sobre la independencia, siglo XIX. Ha publicado numerosos libros, capítulos en libros y artículos en revistas especializadas, además de haber participado y organizado múltiples eventos académicos nacionales e internacionales. Entonces, con la misma metodología, el profesor Jovenaucardo tendrá unos 45 minutos para que Wilson se tome 10 y no 15, y así completaríamos la hora. Bueno, si el profe necesita una hora, y dejamos una preguntita, máximo 2 al público, ¿listo? Para que no nos vayan a echar mal del colegio. No, yo trato de... buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias a Constanza, a Viviana, a todo el equipo de los museos Colonial y Santa Clara por la amabilidad de esta invitación y por toda la logística. También pues agradecer a todas las instituciones que apoyan esta iniciativa de las jornadas, porque de todos modos hacer eventos internacionales, eventos nacionales son muy complejos, muy difíciles. Uno solo ve lo que presencia, pero todos los que están detrás de la organización es complicado. Y el hecho de que esto ya vaya en en la octava versión, ya es algo extremadamente positivo y ya va creando una legitimidad y un espacio de discusión. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar de este tema que lo titulé Imágenes Europeas Tempranas sobre el Nuevo Mundo. Antes de entrar como en el tema, quería como aportar algunos elementos, no sé si necesariamente respuestas o pueden ser más elementos como para la discusión. Eh, la lectura que yo estoy haciendo, la estoy haciendo desde ese ejercicio que es el trabajo con las imágenes. Esas imágenes que van en estampas, en grabados, en pinturas, que acompañan las crónicas, donde también es posible percibir ese dilema, ese contraste entre lo medieval y el Renacimiento. Primero que todo, si uno es mejor o uno está sobre el otro, yo pienso que es más un asunto de tipo historiográfico. No es algo que en la práctica se sienta. Puede que 1492 se descubra América, pero al día siguiente pues las personas no van a tener un mayor cambio. Entonces, este tipo de discusiones va más dentro de los que investigan y escriben sobre historia. Entonces, eso es lo primero. Y parte de ese problema es esa lectura que se tiene de lo medieval, como algo oscuro, como algo negativo, que es un poco que pues, el profesor lo presentó ahora, y mañana el profesor Gamboa, y bueno, es algo que va a estar presente como en las jornadas. Entonces, obviamente viene desde el siglo XIX con Buchar, y todo ese problema de lo medieval visto como algo negativo, como algo donde está la religión, y que hasta el día de hoy se sigue repitiendo, uno lo sigue escuchando en las personas, en el almuerzo lo hablábamos, es algo que es asociado como al oscuro. Cuando uno comienza a investigar con mayor profundidad lo que es esos 1000 años de lo que se llama Edad Media, uno encuentra que hay renacimientos, que no se tratan tanto del renacimiento carolingio o el renacimiento de los otones del Sacro Imperio, el mismo humanismo. Entonces es algo que están vinculados. Como ejercicio académico, la separación o el contraste puede ser interesante, pero es algo que en sí mismo no es contradictorio. El profesor lo hablaba de la simultaneidad, por ejemplo, ¿no? Creo que sí hay una cuestión de tipo cronológico que viene desde Seralius. También es un problema de tipo eurocéntrico, yo creo. De todos modos, el proceso de la modernidad es algo que se extiende hasta el siglo XVIII. Y
Y de pronto, al pensarlo desde la tradición europea, que en sí misma no es homogénea, no es una cultura homogénea, por lo menos para estas épocas, uno podría, al hablar de esa modernidad temprana o de primera modernidad, como definiendo al Renacimiento de esa manera, es casi como tratar de encontrar esas semillas de la modernidad mucho antes al siglo XVIII. Entonces, en ese sentido, hay una cuestión eurocéntrica ahí. Es esa lectura desde Europa de lo que es la historia y de lo que sería pues, la comprensión de estos procesos. Hay elementos que son importantes para ese trabajo o para esa lectura de las representaciones visuales de los habitantes del Nuevo Mundo. Una yo creo que sí es fundamental son los viajes. Los viajes son los que cambian los esquemas de representación, las convenciones, los viajes y todo lo que son las repercusiones. Es decir, cuando se publica una crónica de viaje, cuando circulan como estampas sueltas. Entonces ese aspecto de los viajes es importantísimo en ese debate de lo medieval, de lo renacentista, de la modernidad. Lo segundo, y que eso se percibe también con las imágenes, es que la experiencia desgasta esa expectativa de lo maravilloso, eso maravilloso que viene precisamente del Goff y de toda la tradición medieval, es algo que el conquistador trae. Y a medida que va penetrando territorios, la conquista se va haciendo más difícil, esa experiencia es la que termina con ideas como el Dorado. A medida que usted está esperando encontrar la tierra de las Amazonas, las ciudades de oro, y comienza a penetrar territorios donde los aborígenes son más agresivos, lugares agrestes, esa expectativa de lo maravilloso se va quebrando. Los primeros que termina o donde esa experiencia se desgasta van a ser, por ejemplo, los portugueses. Los españoles son los que se van a demorar un poco más. Y lo que viene a reemplazar eso, esa idea de lo maravilloso, es lo exótico, que es lo que se construye precisamente en ese espacio de lo que es los reinos indianos, como diría el profesor Gamboa, ¿no? Y hay algo que también es interesante, por lo menos cuando se trabaja con las imágenes, y uno lo podría llevar a religión y a otro tipo de temas, que son los cambios y permanencias en las convenciones. A mí me interesan sobre todo las pictóricas, y para eso arranco con este ejemplo. Esta película, que se llama Holocausto Caníbal, no sé si ustedes la conocen, bastante ya vieja, de 1980, de un director italiano que se llama Ruggero Deodato. Eh, la película lo que cuenta es que van unos periodistas al Amazonas, nunca se define qué zona del Amazonas es, ellos terminan perdidos, entonces mandan un antropólogo a buscarlos y se descubre que unas tribus acabaron devorando, y en ese sentido la película es muy moralista, o sea, merecían ser devorados porque se comportaron muy mal. Este antropólogo encuentra a estas culturas. Lo que es particular y que a pesar de que es un producto cultural como el cine, que no es algo que se interese por lo académico, hay elementos que permanecen desde las representaciones de los habitantes del Nuevo Mundo desde el siglo XVI. La idea de malos salvajes, como el caso de los caníbales. Están también el buen salvaje, inocente, ingenuo, que también aparece en la película, cuando el antropólogo, dentro de sus experiencias para aproximarse a las comunidades, se desnuda, entra al agua y todas las indias vienen alrededor, lo tocan y bueno, se hizo amigo de todos ellos. Es bien interesante cuando les muestre después una imagen de Vespucio, donde ocurre lo mismo. El europeo no está desnudo, claramente, ¿no? Las mujeres sí están desnudas, pero mientras que él está conmocionado frente a todas estas mujeres hermosas alrededor, viene otra por detrás que le va a dar por la cabeza y lo termina matando y termina siendo parte del festín caníbal. Entonces la película recoge esos elementos que se construyen desde los primeros momentos de las lecturas de la Carta de Colón o de Vespucio sobre lo que son los habitantes del Nuevo Mundo. Entonces el primer aspecto, lo maravilloso medieval. Una particularidad frente a esa nueva realidad, eso que va a ser el Nuevo Mundo, lo que llamamos América, es que no hay referentes en la tradición europea para explicar eso. Esa es de las primeras cosas que son más fascinantes. Y ahí donde entra la fuerza de lo medieval. Lo que se hace es buscar dentro de la misma sociedad europea, desde la misma tradición medieval, explicar eso que es desconocido, que no se conoce. En los mismos mapas de Ptolomeo no aparecen referencias a
a otros continentes o a otros pueblos. Y esta imagen de 1175 de la Biblia de Epstein es fantástica porque trata de explicar qué es lo que ocurre fuera de lo que es Europa y lo que ocurre en Asia o lo que nosotros llamamos de África. Es los habitantes que ocupan esas tierras de frontera, esas tierras desconocidas. Hay cinocéfalos, hay cíclopes, hay blemias, hay ápodos, hay hipópodas. Entonces, la misma tradición, y obviamente eso viene de Isidoro de Sevilla y demás escritores de la antigüedad, trataban, de alguna manera, había algunas informaciones sobre lo que ocurría fuera como de los territorios conocidos. Y donde están los monstruos, donde está la frontera, están los monstruos, están los grandes tesoros y están los milagros también. Uno de esos referentes que van a llegar con los conquistadores es precisamente la idea del paraíso terrenal, ese paraíso al que se llega por virtudes, se llega por buenos comportamientos, que desde Adán y Eva se perdió. Ese paraíso está presente en muchas de esas descripciones, por ejemplo, cuando Vespucio describe los árboles, que no hay estaciones, entonces los árboles siempre están verdes, la juventud de la gente. Y hay otros referentes, como en el caso del país de la cucaña, que creo que es más divertido porque allá usted no necesita ser juicioso, ser buena persona, sino que es un sitio donde emana leche y miel, donde la comida desborda por todos lados. Entonces, si usted no necesita ser buen comportado, como en el caso del paraíso. Entonces, Cocaña también va a ser un referente importante. Aquí esta es otra imagen de 1606 del país de la Cocaña. Ahí ustedes ven Fuente de la Juventud, ven monstruos, ven guerras, ven... Es el sitio de la frontera, es el sitio que también para los viajeros medievales era lo que estaba cerca del paraíso perdido, ¿no? Hay un elemento clave para esa comprensión de esa nueva realidad y es la historia de la salvación. Lo que ocurre durante las primeras décadas es que esa lectura de eso que se está interpretando, de eso que se está conociendo, pasa por la historia de la salvación. Yo me voy a referir a las pinturas, pero ustedes saben que en el caso de los milenarismos y en otro tipo de cosas, esto está presente. Esta es una tentación de Eva, un tapiz de mediados del siglo XVI. Es el paraíso, pero llamar la atención cómo se comienzan a filtrar ciertos elementos que son de otras, ajenos, digamos, a las representaciones. Y me estoy refiriendo al papagayo, a la guacamaya roja de colores. Comienzan a aparecer dentro de representaciones tradicionales de la historia europea. En la misma imagen de Durero, de 1504, aparece también el papagayo, que es el que está encima de la rama en la que se está apoyando Adán. Es un papagayo, además de otros animales que aparecen ahí. Lo mismo ocurre con esta pareja de indios, que es muy similar a las representaciones de Adán y Eva. Y ustedes ven en el grabado la división de las dos representaciones. Eso casi que le va delatando a uno cómo se componen esas imágenes, cómo componer una realidad que no se conoce, como son estos pueblos del Nuevo Mundo, y tratar de representarlos. Entonces las matrices son usadas, algunas son adaptadas para representar esa nueva realidad. Esta es también una primera página de la Admiranda Narratio de Theodore de Bry, que se publica en la década del 90 del siglo XVI, y es la primera parte a este viaje que ocurre en Virginia y en Florida. La Admiranda Narratio aparece Adán y Eva en el momento de la tentación y atrás un poco lo que ocurre con el castigo, donde está San José trabajando, labrando la tierra, perdón, Adán, y Eva pariendo hijos y bueno, demás. Eso es un poco lo que abre esa historia de América, ¿no? Esta pintura portuguesa de la década del 30 del siglo XVI también es muy, muy interesante. Representa pues una corte infernal, es un infierno. Lo particular de la pintura, además que aparece una serie de vicios que son castigados por estos incubos, súcubos, demonios, pero lo que es más importante o más interesante es, por ejemplo, cómo está ataviado, cómo se presenta el diablo que preside esta corte de suplicios. Tiene una máscara y tiene atributos, penachos, faldas de plumas como los indígenas. Lo mismo que en la parte de la derecha de la pintura hay un demonio emplumado
emplumado y con ropas de plumas, que lleva al fraile que se acusa de la sodomía, que está amarrado por la cadena a su amante. Entonces esto ya comienza a través precisamente de esas temáticas de pintura religiosa a mostrar que este nuevo mundo no es lo que era esperado inicialmente, por lo menos en esa festividad que uno encuentra en todas las crónicas, pero también es particular que es el indígena, el habitante del nuevo mundo, el que es el que aplica las condenas a los portugueses, a los cristianos que se desviaron del camino de la evangelización buscando otros intereses. Entonces es el indígena el que aplica la justicia divina. Hay un proceso que es muy particular durante las primeras décadas de la conquista, por lo menos hasta la primera y segunda década del siglo XVI, que es la tupinización de la imagen del salvaje. Este es otro caso donde aparece una adoración de reyes, donde uno de los reyes magos es reemplazado por un tupinambá. Si ustedes ven, el tupinambá está reemplazando al rey mago negro y en ciertos momentos asume algunas de sus características. Lo que es fascinante es la forma en que se representa el personaje. Es un penacho, tiene una seta, una lanza, que es la forma de ser representado y ser incluido. Aquí pues la lectura es de tipo religioso, es precisamente es el que trae el incienso y es uno de esos pueblos que está dispuesto a ser convertido a la cristiandad y que reconoce obviamente a Cristo como Dios. Ese es el sentido de las epifanías, ¿no? El reconocimiento de Jesús como Dios, como hombre y como rey. Entonces el reconocimiento como Dios por estos pueblos de ultramar es muy importante. Esa pintura de Gran Vasco, que es de estos retablos que están entre 1501 y 1506, y esta primera ilustración de la Carta de Vespucio de 1505, son las que representan a los aborígenes de Brasil. Y la de Vespucio es la primera que representa el canibalismo. Al canibalismo, pues con todo el discurso que está ahí, ¿no? Está la lujuria, está comer carne humana, están las partes del cuerpo de la víctima suspendido sobre fuego en una viga, y también está la imagen del buen salvaje, que es la de la familia, la mujer con el bebé y el guerrero indio a su lado. Entonces casi que en esta imagen se resume todo ese programa iconográfico de lo que va a ser la representación de los habitantes del Nuevo Mundo en el siglo XVI. Miren lo particular de esto. Entonces en esos primeros años, precisamente ese penacho, esas faldas de plumas, es lo que va a identificar a los habitantes del Nuevo Mundo. Esta es una también de Vespucio, de la edición de Rostock de 1505. Y aquí ustedes ven algunas de esas versiones, la de izquierda de Fronschauer, la de la edición de Rostock, y la tercera es de Durero, que es fantástica, y él mezcla, los que han estudiado eso forma parte de un arco del emperador Maximiliano, y él, ha de mezclar esos elementos tupinambá, mezcla también elementos mexicas. Y esto es lo que yo llamo de tupinización de la imagen. Habitantes de Asia que son representados de la misma manera que como se estaba representando a los tupinambás. Aquí hay un elemento de circularidad, hay un momento donde ese maravilloso se transforma y sirve para referirse a la diversidad. Esta obra es de Buchmayer, entre 1517 y el 18, y esta también es parte de los habitantes de Calicut, en India. Imágenes tempranas, Colón y Vespucio. Esta es la primera imagen que surge acompañando la carta de Colón, y fue después de los 3 primeros meses que se publica la primera en 1493, cuando ellos regresan. La imagen es fantástica porque en la misma construcción o en los mismos elementos que presenta la imagen nos habla de sus orígenes y nos habla también del esfuerzo que el editor intenta hacer al ilustrar la carta. Es una isla donde aparecen unos personajes, unos que huyen, otros están cerca, hay unas balsas donde se acercan unos comerciantes y aparece una galera. Todos saben que cuando le enseñan a uno en el colegio, pues se tienen que cambiar las naves para poder navegar en el Atlántico, ¿cierto? Una galera pues era muy difícil que pudiera entrar a pues, las corrientes y todo, para eso estaban las carabelas, ¿no? Por eso los portugueses consiguen bordear África y Colón consigue también llegar a Bahamas.
Entonces aparecen elementos que son extraños en la representación, precisamente porque vienen de una tradición medieval de los viajes a Occidente. Ese es el primer referente en las representaciones iconográficas de los habitantes del Nuevo Mundo. También uno encuentra algunos intentos de ajustar la imagen. Y eso se explica en parte porque los editores tenían, el proceso era muy rápido, las matrices de madera las reutilizaban, se usaban para muchísimas funciones, y de pronto algunos de esos editores que eran más laboriosos y más cuidadosos eran los que intervenían. Este tiene algunas banderas de Aragón y en la parte superior le incluyeron el nombre de Ínsula Hispana. Algo ocurre también con este encuentro de Colón y los taínos. La representación de un rey medieval, ya en el fondo no aparecen desnudos, sino algunos con piel, con barbas, que es particular porque ustedes saben que en las crónicas todo el tiempo están diciendo que los indígenas no tienen pelo y si los tienen se los arrancaban. Entonces, esas imágenes tempranas van mostrándonos es un poco dónde se alimentan y de dónde vienen. ¿Por qué siempre el Nuevo Mundo es representado como islas, como ínsulas? Eso viene de la tradición de los viajes de San Brendan, de las visitas a las Hespérides, que es toda la tradición de los viajes a Occidente. No solamente los de Oriente como los de Marco Polo o Mandeville, sino también los de Occidente son muy importantes y son un poco los que están planteados acá. El anterior es de Colón de 1493 y la misma imagen va a servir para ilustrar la crónica de Vespucio de 1506. Entonces, ¿por qué en ese lapso de tiempo se sigue usando la representación y no se han adaptado? Porque uno pensaría, bueno, los primeros meses de 1493 o 1494 haría mucho sentido pues que sean como los elementos medievales, pero pasa el tiempo y siguen usándose las mismas imágenes. Eso es algo que es muy particular y que se va a encontrar durante el siglo XVI y XVII en las formas de representación. Bueno, este mapa de Wasmüller de 1507, que es el que le da el nombre América. Esas tierras que no se conocían, Wasmüller asume que es Vespucio el que primero llega y le da el nombre. Entonces ya, y precisamente aparece en la geografía de Ptolomeo, porque la geografía de Ptolomeo, si bien el mapa de Ptolomeo ya no era muy práctico, era a través de esa obra reconocida por la sociedad, donde todos los adelantos geográficos se seguían publicando y seguían apareciendo. Bueno, y después lo que ocurre es que Wasmüller descubre que no es Vespucio, sino que es Colón, entonces le ponen tierra incógnita, pero ya el nombre de América quedó definido de esta manera. El Homo silvestris o selvaticus y el buen salvaje. Precisamente al avanzar o al mirar este tipo de imágenes, al encontrar estos personajes cubiertos de hojas, tapados con hojas, hojas plumas, plumas hojas, personajes barbados, y hacer un estudio de tipo iconográfico, se comienza a encontrar que hay otras representaciones simultáneas en el contexto europeo que son las que van a alimentar estas representaciones. Por un lado uno tiene pues la expulsión de Adán y Eva y cómo ellos tapan su desnudez, pero también estos eremitas del desierto como San Onofre, que son parte de esos personajes que tienen esos atuendos de hojas y demás. Y toda esa tradición que viene del siglo XII con el buen salvaje, el salvaje de los bosques, que genera toda una iconografía en los siglos XIII, XV y XIV, perdón. Esto es muy importante porque lo que yo les voy a mostrar está alimentado en eso. O sea, hay una representación del salvaje, del buen salvaje, que se alimenta de la representación de los bosques. Pero tal como lo dice Bartra, para los europeos era muy clara la diferenciación. Bartra describe algunos de esos rituales que los españoles hicieron en lo que sería Ciudad de México, donde representaban el bosque, aparecía la figura peluda que atacaba a los grupos y demás. Y si uno lo mira en documentos más antiguos, por ejemplo el siglo XVI, el mismo Tebet o Jean de Lehy, ellos hablan de la equivocación que tienen las cosmografías cuando representan figuras de salvajes peludos. Entonces es muy importante tenerlo. No es que el salvaje de los bosques europeo pasa a ser el salvaje del Nuevo Mundo, no. Ellos lo diferencian. Pero sí hay algo que es muy particular.
la iconografía del salvaje de los bosques alimenta la representación de los habitantes del Nuevo Mundo. Esta es otra familia de salvajes del año 1500. Entonces está la del buen salvaje, porque también está la del salvaje más aterrador. Estos son representaciones de indias, tanto en la imagen de Fronschauer como en otra de las cartas de Vespucio, donde aparecen las mujeres salvajes del Nuevo Mundo. Y bueno, aquí un poco también la idea del salvaje, del mal salvaje, que entre sus características o de sus vicios está el canibalismo, ¿no? El salvaje que atacaba a las caravanas, que atacaba a la gente en el bosque, que atacaba a las ciudades, que está presente y que son de donde vienen las representaciones también antropofágicas medievales. Aquí 3 salvajes atacando una ciudad medieval. Este es del siglo XV. Allá ustedes pueden ver algo que es particular. Siempre se va a representar brazos y piernas porque es lo que identifica las partes de un ser humano y no con otro animal o con otra especie. Y obviamente está también Brand con las fábulas y pues todas las obras que él va a representar. Esto es parte de las fábulas de Sopo, donde aparece un grupo de salvajes, ahí están devorando, son antropófagos, están devorando un cuerpo mientras están asustando a otros personajes. Confeccionando imágenes de caníbales. Hay algo que es importante, pues la tradición de la antropofagia viene de la tradición clásica. Los primeros escritos son de Tesias, de Heródoto, y siempre en el lugar de las fronteras es donde habitaba el antropófago, ¿cierto? Y eso se va trasladando pues a Europa y durante toda la Edad Media también va a estar presente. Y está asociada a la representación del vicio. Entonces, todo lo que era considerado inferior o que de alguna manera se rechazaba ganaba este tipo de esas características. Piensen en las bacanalias clásicas, romanas. Los mismos cristianos de las primeras comunidades eran acusados de antropófagos. Posteriormente, pues los cátaros, etcétera, los templarios. Entonces es algo que es obsesivo y está presente en la cultura occidental. Ahí surge el caníbal. El caníbal es reciente. Hasta 1492-93 uno puede hablar de antropófagos y realmente el término de caníbal es de las creaciones de Colón. Precisamente el traductor que sabía arameo, árabe, no sabía arawak, pero pues se comunicaban fluidamente con los grupos indígenas. Entonces el caníbal, cariba, viene del Caribe, precisamente caníbal viene de esa palabra, es conformada por Colón, primero pues asociada con la idea del Gran Khan, pero después como a la idea también de los cinocéfalos, los cabezas de canes, ¿no? Los cabezas de perro, que eran caníbales. Por eso es que uno no puede hablar o no debería hablar de canibalismo antes de 1492, sino de antropofagia, ¿cierto? Bueno, hay aquí unas particularidades a las que me quería referir. En la tradición de la cartografía y de los grabados son muy comunes los árboles con partes humanas colgando. Y eso es precisamente un derivado de esta imagen. Precisamente aparece en esa viga ese personaje. Esa viga se va a convertir en un árbol en la edición de Rostock, si ustedes lo ven ahí, las partes humanas colgadas y el fuego debajo como para desecar, deshidratar esas partes humanas. Y a medida que uno va, bueno, en el caso de estas imágenes rompen un poco con lo que traían esas representaciones, por lo menos hasta ese momento. Comienza a haber una serie de secuencias, estas son de la edición de Estrasburgo de 1509. En las 2 primeras imágenes de la parte superior está lo que yo les estaba contando. Cambien el fotograma del antropólogo rodeado de las indias y pongan a este personaje, este marinero, que está contemplando la belleza de las 3 indias mientras llega otra mujer por detrás y lo va a ejecutar. Eso es un poco a lo que se refiere Vespucio. Y los otros están en el barco esperando a ver qué pasa y mandan a un joven como para que las indias no tengan miedo, pero entonces es también parte de esa construcción de lo femenino, de esa ambivalencia que va a tener, que va a pues terminar en el neoplatonismo con esa idea de la misoginia pues hacia la mujer.
esa mujer bonita, sensual que engaña, pero que trae muchos peligros consigo. Y la imagen inferior también es muy fuerte, que es, uno podría decir, es la conclusión de los dos anteriores, donde el personaje ya es muerto, es cortado en una mesa de sacrificios, una mesa de carnicero, cortado por un hacha, y abajo ustedes pueden ver los indígenas en otro tipo de acciones, armando un arco, la mujer cuidando a los hijos, otro orinando, mientras atrás están preparando el festín. En la cartografía, Wasmuller junto con Fries van a ser muy importantes en la conformación de esas imágenes de canibalismo. Esta, por ejemplo, la Terra Parias, la Terra Cannibalorum, aparece este monstruo y en la parte inferior unas figuras que están, hay partes humanas colgadas en el árbol, nuevamente, la viga, el tronco de la choza de estos aborígenes se convirtió en un árbol y las partes humanas se volvieron múltiples, donde aparecen pues estos personajes devorando en una brocheta partes humanas y otro trae la víctima en la espalda y el otro está saboreando brazos. Lo mismo que con esta otra imagen que hace Fries y Wasmuller. Esta es una reproducción o una copia de 1541, pero el original de 1522. Nuevamente aparece este monstruo en el extremo derecho, en la Terra Nova, en la Terra Papagalis, que era el otro de los primeros nombres que hubo para el Nuevo Mundo, y aparecen nuevamente las figuras devorando partes humanas y el árbol con todas estas partes colgantes. Aquí ustedes pueden un poco de los juegos de genealogía, la imagen que yo hago. Está la de 1505 de Vespucio, la viga que se convierte en árbol y árboles con frondosas partes humanas hasta uno llegar a las imágenes de Holbein o los mapas de Diego Omen donde los árboles con partes humanas habitan. Entonces están las prácticas del canibalismo y las partes humanas colgadas, que cuando los antropólogos investigan no encuentran referentes rituales para ese tipo de prácticas, entonces es algo que es resultado de la misma iconografía. Y aquí como por hacer un símil con las guerras de religión del siglo XVII, un grabado de las miserias de la guerra de 1633, son partes humanas también, son ahorcados parte de esos desastres de la guerra, donde pues los personajes, sean protestantes o católicos, son colgados en un árbol, como sería un árbol de Navidad por acá, ¿cierto? Caníbales medievales. Frisk es otro de los colaboradores de Wasmuller y es también de estos creadores de esas viñetas asociadas al canibalismo. Esta es de las pocas imágenes que hay que hacen esa relación que la estableció Colón entre caníbales y cinocéfalos. La de arriba es una imagen del milenio de Marco Polo que representa a los habitantes de las islas de Angamán que eran comerciando. Además de las prácticas pues antropofágicas, ellos también comerciaban y demás. Entonces, mire, aquí vuelve a aparecer la mesa de sacrificios, solo que aquí todos tienen cabeza de perro, la figura que trae una víctima amarrada y allá pues la carnicería, las partes colgadas y demás. Algunos autores llegaban a decir que esta figura que parece un caballo, unos cuernos, se refería a las llamas. Pero ustedes saben que las llamas solamente van a aparecer referenciadas cuando llegan al Imperio Inca y eso va a ser muchos años después. Esta es la misma figura monstruosa o con ciertas variaciones que está en los mapas a la que más adelante me voy a referir y eso viene de una derivación de un caballo, pero más adelante les cuento. Entonces está la mesa de la que hablamos de sacrificios de la versión de Estrasburgo y está la cartografía alemana es la que más se interesa por mostrar esos cuerpos cortados, esas prácticas del canibalismo como tal. Aquí el interés lo llamaría hacia la parte inferior, donde aparece esta habitación de estos aborígenes con partes humanas colgadas, arriba la palabra canibali, las partes de cuerpo siendo cortadas en una mesa, las ollas con manos saliendo, la brocheta de cuerpo humano y a la derecha ustedes pueden ver un personaje que trae un caballo con otra víctima amarrada. Nuevamente la imagen se repite. Entonces en el caso de los cinocéfalos de atrás, ese es un caballo, ¿cierto? Pero uno encuentra eso en las representaciones medievales.
En el caso de la obra de Pordenone, ahí ustedes encuentran platos y figuras de partes humanas que son repetidas un poco insistentemente por esa cartografía alemana. Y la idea de la mesa de torturas es algo que está presente en toda la tradición, no podría ir hasta el románico. Ahí esta es una ejecución, justicia secular. Las de abajo santos, esa geografía, donde se representa pues, a los personajes. Siempre está el hacha, la espada, como parte de esas mesas de sacrificio. Aquí son pues torturas primos cristianos, la arriba la ejecución de un prefecto. Y de todos modos, esa analogía del canibalismo con la comida, con lo cotidiano, porque si uno lo piensa, esta imagen es muy cotidiana, si uno quita eso podría ser un asado, si uno quita las partes humanas, ¿no? Es una escena cotidiana, un grupo de personajes consumiendo un asado, por ejemplo. Aquí hay algunas referencias de cronistas, sobre todo de siglo XVI, que hacen esas relaciones con animales. Hay un indígena que toma una aldea y lleva a unos niños y los amarra, y Ambrosio Fernández Brandão dice que los llevaba como gallinas. Jean de Lehy dice asando carne humana en brochetas, como hacemos con la de carnero y otras. Y llegan con agua hirviendo, resfriegan y pelan el cuerpo a fin de arrancarle la epidermis y lo vuelven tan blanco como en la mano de los cocineros los lechones que van para el horno. Eso es Jean de Lehy. Y André Tebet allí lo ejecutan del mismo modo como se mata un cerdo, a porradas. Es un poco para llegar a esta imagen de este salterio de Lutrell del siglo XIV. Es tal cual la representación de los caníbales, solo que están preparando un banquete, ¿no? Los animales, el alimento. Es como el europeo está leyendo, por lo menos el que representa estas imágenes que no viene al Nuevo Mundo, que está en Europa, que tiene que representar esas escenas. Entonces parte de ese cotidiano, parte del referente de lo que es conocido para representar la alteridad. Entonces este es un banquete del siglo XIV. Bueno, esto es parte de esos grabados de las guerras de religión, no muy diferente a la imagen del holocausto caníbal que les mostraba al inicio, ¿no? Bueno. Y esto es un poco toda la tradición medieval que viene asociada a la antropofagia. Aquí en este caso, en la Crónica Mayor, a los que se están acusando de antropófagos son los mongoles. Y vean, son los mismos elementos, las hachas, las partes cortadas, las brochetas, el caballo. Entonces es bien interesante ver cómo esto permanece. Ya el que es representado sí va variando, que uno podría ir viendo quiénes son los que son identificados como antropófagos o posteriormente como caníbales. Y esa frontera y eso se va efectivamente moviendo. Y bueno, aquí un poco el juego de imágenes, cómo esas imágenes permanecen, a pesar de que cambian las temáticas, las épocas y los artistas, hay cosas que permanecen y van teniendo al mismo tiempo alteraciones. Curiosamente hablo de caníbales medievales porque es donde la tradición medieval es más fuerte en las representaciones. Porque cuando miremos los indios van a ser más renacentistas. Si es por entrar un poco a ese debate y esa tensión de lo que nos convoca en estas jornadas. Este es Tebet, donde representa el momento del descuartizamiento y consumo de la víctima, o las imágenes que después va a hacer Teodor de Bry sobre la obra de Bartolomé de las Casas, donde los indígenas son estimulados al canibalismo por los españoles a cambio de intercambiar las joyas, el oro, o en América Tertia Pars de Teodor de Bry, mostrando las vicisitudes de Hans Staden y el momento el clímax de la destrucción de la víctima y del consumo, que es cuando yo creo que las formas de representación medieval son más fuertes. Bueno, eso es una descripción de Abbeville, que es perfecta para la descripción de las imágenes, ¿no? Encienden fuego debajo de la parrilla sobre la cual colocan todos los pedazos del pobre cuerpo descuartizado, cabeza, tronco, brazos y costillas, sin olvidar piernas, manos, pies, inclusive entrañas o parte de ellas, dejando el resto para el caldo. Nada pierden en suma y tienen cuidado de voltear constantemente los pedazos para asarlos bien. Y aprovechan además la grasa que escurre por las varas,
y lamen la que se coagula en las horquillas, todo bien cocido y asado. Comen los bárbaros esta carne humana con increíble apetito. También está siempre apareciendo la idea de que después de que se saborea es imposible abandonar el consumo de carne humana. Ahí es donde entra pues toda esta cuestión del vicio, ¿no? Los indios renacentistas. Definitivamente con la obra, con lo que ocurre con Hans Staden, que él convive 8 meses con los Tupinambá y de milagro se salva y vuelve a Europa y escribe su obra, y esa obra es acompañada por estas viñetas que ustedes ven en la parte inferior. Ahí hay un cambio en la lectura que se traía del canibalismo, que por ejemplo que se encontraba con la cartografía alemana. Comienza por primera vez a aparecer la idea de un ritual. ¿Por qué? Porque hay una serie de imágenes que van explicando los pasos desde que se captura la víctima hasta que se consume. Y si uno lo lleva más allá, en el caso de lo que va a ser Theodore de Bry, que Theodore de Bry es famoso por la sofisticación que él consigue y por el patrón visual que él establece con todas las crónicas de viaje. Él no hace ninguna cosa novedosa porque recoge pues todos los viajes que ya se habían publicado, imágenes que ya existían, pero las unifica. Y eso viene un poco desde las imágenes de White, que no llegaron a circular, pero llegaron a las manos de Debris, y que aquí ustedes lo ven, son todavía más renacentistas, son escultóricas. Aparece esa línea del horizonte alta con esa idea de integrar al espectador dentro de lo que se está representando. Entonces eso es muy importante porque eso va a cambiar esa lectura que se trae del canibalismo. Y si no va más allá, precisamente con Hans Staden y con todas esas imágenes que surgen en mitad del 16, las representaciones de la brujería en Europa también se van a transformar, se van a cambiar por el canibalismo. Y a su vez estas vuelven al Nuevo Mundo y también tienen sus respectivas transformaciones. Si Gutenberg es importantísimo en el siglo XV para la revolución de la escritura, la revolución de los grabados en metal en el siglo XVI va a ser clave para las representaciones iconográficas. Bueno, esto es un poco unas imágenes de Lejí sobre un tupí, y la que va a ser para el frontispicio de la América Tertia Pars, Theodore de Bry. Entonces son cuerpos escultóricos que de alguna manera lo que los identifica o les da el carácter son ciertos detalles en los atuendos y demás. Este es un pequeño trecho de Lejí sobre cómo él explica cómo representar a un habitante del Nuevo Mundo. Si quisieras ahora trazar la imagen de un indio, bastará imaginarte a un hombre desnudo, bien conformado y proporcionado de miembros, enteramente depilado de cabellos tonsurados, como ya expliqué, con labios y rostros hundidos y adornados de huesos y piedras verdes, con orejas perforadas e igualmente adornadas, de cuerpo pintado, muslos y piernas marcadas de negro con jugo de jenipapo, y con collares de fragmentos de conchas colgados al pescuezo. Colocadle en su mano su arco y sus flechas, y lo veréis retratado bien elegante a vuestro lado. En verdad, para completar el cuadro deberéis colocar junto a esos tupinambás una de sus mujeres, con el hijo preso a una cinta de algodón, abrazándole con las piernas por el lado. Entonces, ¿qué llega a identificar, por lo menos en esta imagen, un europeo de un aborigen? Esta pues es una versión de grabados de las estampas coloridas artesanalmente. Normalmente usted sabe que los grabados son monocromos, pero ediciones que eran precisamente para una élite, la élite culta del siglo XVI, de final del XVI, se interesaba por este tipo de trabajos más elaborados. Aquí el color es una forma que le permite a uno diferenciar, pero en los grabados que tienen el mismo color realmente no hay diferencias entre lo que uno buscaría, porque todos es nuestro ojo contemporáneo tratando de leer estas cosas. Entonces lo que uno encuentra es que en términos simples es el mismo maniquí, que es un poco toda esa influencia que viene de Alberti y después todos los modelos de cánones de Durero y demás, que explican cómo debe ser el cuerpo de un hombre, de una mujer, pero ya es los elementos particulares los que entran a definir. Esto es un poco un juego de imágenes, ¿no? Cómo le quita las características, los cuerpos quedan iguales, son cuerpos escultóricos, y las características, la barba, la tonsura, las plumas, es lo que viene a ser la diferencia. Cuando uno compara un poco, por ejemplo, la obra de la simetría de Durero y relaciona un poco con estas imágenes que acompañan las obras de Lery o de Theodore de Bry, encuentra la contundencia de esas formas renacentistas en las representaciones. Y no solo eso, no son solamente las formas escultóricas, sino las posturas.
las posiciones de los brazos, cómo se apoya el cuerpo. Todo eso que viene desarrollado precisamente en las esculturas. Y bueno, nuevamente estos juegos que yo hago donde está pues el David de Donatello con un príncipe indio de la, o aborigen de la Florida, con el duque de Edimburgo en una pintura del siglo XVII. O lo mismo, un rey de estos de Norteamérica junto a las pinturas religiosas. Las formas de componer, las formas de los cuerpos son muy similares. Aquí es un juego también, ¿no? Hay una imagen que es muy importante, que es este Mercurio, que en el caso es un dibujo de Pettinger. Durero, por ejemplo, no pudo acceder a esculturas como las que se encontraban todo el tiempo en Italia, en Roma, en demás lugares, como el caso del Apolo de Belvedere, sino es a través de esas imágenes que llega ese renacimiento a Alemania. Y es un poco el que también se va a encontrar en esas representaciones de aborígenes, o uno los podría tomar para pueblos o habitantes de otros lugares. Entonces ustedes ven las imágenes clásicas de Mercurio, de Hermes, junto a aborígenes Tupinambá o de Florida, con esos cuerpos escultóricos y esas poses similares. Un rey helenístico y un guerrero Tupinambá, por ejemplo. El Apolo de Belvedere, que es de las imágenes que más obsesionaban a estos artistas de ese renacimiento italiano, ¿no? Que es la imagen perfecta por excelencia, la que estaba buscando Alberti, por ejemplo. Y que de todos modos, pues todos estos artistas, Durero y demás, que van a representar formas y diferentes temáticas, van a estar pues apoyándose y usándolas. Aquí pues un poco la misma referencia. Lo exótico colonial. Las mismas formas de representación renacentistas entran en crisis. Y por eso, pues, realmente estas ya no son tan tempranas, avanzamos más en el tiempo, pero es un poco para referirme a una última parte que quería tocar, que es esa idea de lo exótico colonial, lo maravilloso que ya no da respuesta y que termina generando algo diferente. Y yo creo que eso se encuentra con los holandeses, tanto con Albert Count en el siglo XVII y en los paisajes de Frank Potts. Es particular porque ellos son europeos, y lo particular es que ellos vienen al Nuevo Mundo. Cuando vienen al Nuevo Mundo y se enfrentan, vienen en toda esa comitiva de Mauricio Nassau hacia la década del 30, del 40 del siglo XVII, y les piden, el trabajo de ellos es representar el Nuevo Mundo, el nordeste de Brasil, lo que estaban ocupando los holandeses. ¿Y qué hace Potts? Las imágenes son fantásticas porque cambia todas esas pinturas barrocas, todo eso que traía, casi que mostrando esa soledad, ese espacio para ser colonizado, ese espacio para ser conquistado, pues en este caso por los holandeses. Lo que es bastante particular es que cuando él ya termina pues la aventura holandesa, ellos son expulsados, sale la obra de Barleu hacia 1647, vean ya las transformaciones que él opera en el mismo grabado del mismo paisaje. Es fantástico porque es casi como que el artista trae unos esquemas con los que aprendió, llega al Nuevo Mundo, representa de una manera, pero entre más el tiempo va pasando y él ya está en Europa, sus obras se van volviendo nuevamente europeas, entonces son paisajes muy de tipo barroco, y está representando Brasil, está representando los ingenios azucareros. Eso es formidable porque también es un poco cómo opera la cuestión de la representación, y cómo, que es un poco lo que Gombrich dice o decía, que es más fácil ver la representación, copiar lo que es reproducido por otros artistas, que enfrentarse a la realidad. Esa obsesión con la realidad es más del 19, del 20, es más nuestra, de ser preciso con lo que vemos. Pero en el caso de los artistas eso no importa. Muchas veces un mismo grabado de una ciudad servía para representar 20 ciudades diferentes. No importa que el grabado no sea preciso, pero sí que la información que esté siendo representada de alguna manera exista. Y esto es un poco también, para terminar, el caso de Count, que es el que era encargado de los tipos humanos. Mientras Post hacía paisajes, el otro hacía tipos humanos. Comencé mostrando este ejemplo de la mandioca porque es lo mismo que él va a hacer con los tipos humanos. Son la mandioca en diferentes momentos y cortada, porque la idea de un estudio, es que usted pueda comprender el objeto que está ahí. Y es un poco lo que él hace con los tipos humanos.
son tipos humanos y que ustedes los ven, rompen mucho con los esquemas del Renacimiento, los mismos rostros. También es porque vienen de esa tradición de los Países Bajos, donde la descripción es muy importante, retomando un poco lo que dice Svetlana Alpers, ¿no? La descriptio, y es algo que venía del gótico de Borgoña también, como el profesor lo decía, ese aspecto por la descripción. Entonces aquí están representados humanos, tipos humanos, pero también los paisajes tienen relación con el grado de civilización en que los personajes son representados. Por eso es importante. Ahí son esquemas que permanecen, porque eso viene también de toda esa tradición del 15 y el 16. Como entre más objetos manufacturados, más ropa, es un grado de civilización más alto. Mientras menos ropa, el personaje es más atrasado, más incivilizado y está en un paisaje más agreste. Bueno, eso es un poco el contraste de un poco lo que hace Count y que va a ser heredado después por los viajeros en el siglo XVIII-XIX, frente a lo que se va a seguir haciendo, por ejemplo, del barroco. Son formas muy esquematizadas de lo que es el indígena, ¿no? Y bueno, Count, la India tupí, que ya está incluida en un espacio de colonización, el paisaje se transforma, por eso ya también no está desnuda y tiene productos manufacturados. Lo mismo que el guerrero tupí, pero miren que sigue asociada a la maternidad como desde las primeras representaciones. Lo mismo que el hombre, la pareja, es que esta es de las últimas obras que él hace, el hombre tupí está asociado pues como guerrero, ¿cierto? Y estos son fantásticos, son los tapuyas, que son los aliados de los holandeses en esa guerra contra los portugueses y españoles, y que son aliados necesarios, males necesarios. Entonces el tapuya, que no puede ser conquistado, que no puede ser dominado y que está en el sertón agreste. Esos son elementos que, a pesar de que la convención se transforma, porque si ustedes ven el detalle de las armas, es claro que el pintor conocía esos objetos, pero siguen permaneciendo de todos modos convenciones establecidas durante el siglo XVI. Y termino con la mujer tapuya, que hereda el tipo de canibalismo que era asociado a los tupís. Los tupís eran los que consumían al adversario por venganza. Los tapuyas consumían a sus seres queridos. Los quemaban, los mezclaban con mandioca o con plátano y los consumían. Era un canibalismo de amor, digamos. Mejor que está, y en la crónica de Barleu se cita, dice, pero a mí no me gusta, pues a una indígena le dicen, ella tiene un aborto y ella lo que hace es que coge su feto y se lo vuelve a comer, lo consume, porque la idea es que después va a volver a engendrarlo. Y es mucho más interesante a que los gusanos se coman a los familiares. Pues ahí tiene algún tipo de sentido, ¿cierto? Entonces lo particular es que Count traslada esa idea de las partes humanas y del canibalismo a la figura que es agreste desnuda. Y mire, está tapando los genitales por hojas. Sigue habiendo algunos elementos, si bien la convención se transforma, hay cosas que sí continúan permaneciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Joven Chicangana por su presentación. Se me adelantó a las preguntas. Ah, bueno. Pero bueno, yo tenía aquí algunos datos que encontré muy interesantes sobre el tema y quería pues como traerlos a colación para poder comprender un poco mejor esta cuestión de por qué representar el nuevo mundo desde esas imágenes de lo monstruoso o pues de lo que podríamos pensar que no es real. Bueno, pues hay en el imaginario del Renacimiento unas estructuras que vienen desde la filosofía griega ya, sobre las antípodas. Son unas discusiones cosmológicas para designar... Sí, claro.
designar un punto diametralmente opuesto al observador en la esfera terrestre. Esas antípodas implican una noción de esfericidad de la Tierra, ya desde la filosofía griega, ¿no? Y esa esfericidad de la Tierra tiene que ver con una existencia de tierras y pueblos en el hemisferio austral, es decir, el hemisferio sur. Porque pues la civilización en ese sentido estaría en el hemisferio boreal, en el norte. Ese término antípoda etimológicamente tiene que ver con una inversión simbólica, con una subversión del sentido común. Y esas antípodas están desde un principio relacionadas con especulaciones geográficas que se relacionan con relatos míticos, disertaciones de astrónomos que caracterizan a un oriente como lo fabuloso y el mar océano envuelto de misterios que usted traía a colación. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esas antípodas tienen que ver con lo que se considera como una teoría de las zonas en la cosmología medieval, en que la Tierra está dividida en 5 bandas horizontales. Entonces son 2 polares, donde sin asentamiento humano, porque el frío es insoportable, pues no se puede vivir ahí. Una ecuatorial, sin asentamiento humano por el calor, porque es también invivible ese calor, y 2 intermedias en las que sí se pueden desarrollar pueblos y civilizaciones. Entonces, vería polar, intermedia, ecuatorial, intermedia y otra polar. En esa polar, en la septentrional, la boreal, es donde está la civilización, y la antípoda, donde se supone que existiría otra civilización, está en la parte austral, pero tendría que pasar, tendrían que navegar por esa parte ecuatorial. Es decir, hay una idea de la existencia de otra tierra, de otro mundo diferente al civilizado, que está por conocer o por encontrar o por descubrir en algún momento. Esta idea entonces es parte de esa cosmología medieval. Ese otro mundo sería un antimundo o una antitierra. Estas imágenes de lo monstruoso precisamente están representando cuáles serían los habitantes de ese antimundo, de esa antitierra, con cuerpos deformes, con diferencias físicas, diferencias en sus costumbres, en sus sociedades, y implican unas taxonomías que el profesor Joven nos mostraba ahí algunos de esos nombres. Entonces, esa antitierra, ese antimundo, es un sistema de inversiones, tanto en lo que tiene que ver con el macrocosmos como con el microcosmos, es decir, con el cuerpo humano, como con la Tierra en sí, con la visión cosmológica y etnoantropológica. Es decir, esa Tierra es lo extraño. Por eso la representación de América, cuando se encuentra como antitierra, es desde esas imágenes totalmente deformes, porque son lo no humano, lo diferente a lo humano, lo anti-civilización, totalmente opuesto a lo que se conoce como lo desarrollado, lo civilizado. Entonces, todas estas representaciones se están dando por lo que decíamos hace un rato, pues en la primera parte del trabajo de hoy, que son representaciones regidas por la literatura. Son miradas semióticas de la realidad, de un mundo maravilloso, inventado, imaginado.
en la que las imágenes no describen la realidad, sino que permiten interpretaciones polivalentes sobre experiencias medievales. En ese sentido es que podemos comprender por qué esa monstruosidad, o sea, no es lo real, es lo imaginado sobre una antitierra, un mundo diferente que no es que se encuentra y nunca nos habíamos imaginado que íbamos a encontrar esto, no. Encuentran a América y por eso todas las representaciones son de lo que ya de muchos siglos atrás estaba en el imaginario que eran los habitantes de América. Por eso esa monstruosidad. Bueno, entonces, pues teniendo esos puntos ahí como claros, quería hacerle unas preguntitas al profesor Chicagana, porque ya... ¿No? Oh. Oh. Bueno, entonces... Bueno, entonces pues muchas gracias por venir. Nos vemos mañana. Y gracias al profesor Chicagana.